me tocó la difícil misión de impartir la palabra el día de hoy. Es, a mi parecer, algo que nos debe conmover al que se coloca en este lugar. Lo debe hacer temblar, porque no puedo transmitir información, no puedo transmitir sabiduría humana, sino que tengo que transmitir lo que el Señor tiene preparado para su iglesia, su pueblo. Amén. Así que los voy a invitar a que nos pongamos en pie para honrar la palabra del Señor y leamos en el Salmo 94, del versículo 17 al 19. Yo en particular estoy usando la versión del 60, Reina Valera. Así que en el nombre del Señor. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Oremos. Padre Celestial, te adoramos por tu soberanía y tu gracia que salva. Te pido humildemente que llenes de tu espíritu para predicar la verdad de tu palabra con valentía y claridad. Líbrame, Señor, de la arrogancia y de la dependencia de mí mismo, para que la confianza en ti y en tu poder sea mi guía. Ayúdame a exponer tu palabra y no sabiduría humana. Te ruego que uses mi vida como canal de tu gracia para instruir a tu iglesia. Con todo esto, sea para tu gloria, oh Señor. Amén. Tomen asiento, hermano. El Salmo 94 es de tipo imprecatorio y litúrgico, que combina la súplica por justicia divina contra los opresores por el consuelo y la advertencia del juicio final de Dios. Se caracteriza por invocar a Dios para que intervenga y castigue la maldad al mismo tiempo que alaba su carácter como Dios de justicia y protección para los fieles que confían en Él. Este es un pequeño resumen de lo que es el Salmo 94. En los versos que me voy a enfocar, del 17 al 19, el salmista pasa de la denuncia colectiva a la experiencia individual. Todos sabemos que la experiencia individual es lo que a nosotros nos llama más profundo a la reflexión. El salmista ve esta experiencia colectiva en una experiencia individual, ilustrando cómo sin la intervención soberana de Dios el hombre está perdido. La soberanía, para que nosotros entendamos, es la columna que soporta toda la vida cristiana. Todos creemos que la soberanía de Dios es lo que a nosotros nos da la fortaleza de creer en lo que creemos. No sé si se puede entender. Dios es el controlador absoluto de todo el universo, la causa última de todo evento y que su voluntad se cumple en todas las cosas, desde los detalles más pequeños hasta los grandes acontecimientos de la historia. La soberanía de Dios es eso, desde lo más pequeño al acontecimiento más grande de la historia. Él, en su soberanía, cumple todos los propósitos en su perfecta voluntad. La soberanía de Dios es un tema que los autores de la Biblia no nos presentan generalmente de manera sistemática. En general, no escriben capítulos dedicados a explicar todos los detalles de lo que significa que Dios sea soberano. ¿Y cómo funciona eso? En realidad, la soberanía de Dios es una verdad que los autores usan para respaldar otras verdades. ¿Qué significa eso? La soberanía de Dios trabaja detrás de la escena.
Detrás de lo que nosotros estamos leyendo está la perfecta voluntad, la soberanía absoluta del Dios del universo. En la narrativa de la Biblia, la soberanía de Dios es la columna que les da apoyo y soporte a todos sus personajes. Es el atributo de Dios que les da esperanza para aguantar circunstancias lamentables y celebrar momentos jubilosos. La soberanía de Dios se lee entre las líneas de la historia de la Biblia. En estas historias vemos a personas pasar momentos difíciles y luchas personales, pero después del hecho, miran hacia atrás, sus ojos se abren y ven cómo Dios fue fiel hacia ellos en momentos de dificultad. ¿No es lo mismo que nosotros hemos vivido? Miramos hacia atrás en nuestra historia y vemos que el Dios de la historia, el Dios soberano, siempre ha estado junto a nosotros. Y es en aquellos momentos que ocurre. Alaban a Dios, no solo por su fidelidad, sino también por su soberanía. Esto es la instrucción, hermanos, todavía. El salmista ve este salmo, al final, el 17 al 19, se vuelve más personal, se prepara a mencionar cómo Dios lo libró. Vamos a continuar con eso. En el versículo 17 dice: si Jehová no me ayudara, pronto moriría mi alma en el silencio. ¿Qué significa eso? Moriría mi alma en el silencio. Aquí el salmista confiesa su absoluta impotencia. Sin la ayuda de Jehová, su alma habría descendido al silencio de la muerte o la desesperación. Muchas veces hemos estado así nosotros, confrontando la muerte física, a través de un accidente, una enfermedad, una dificultad, una angustia, o la muerte espiritual, alejándonos de Él, por nuestro pecado, por nuestras falencias, por lo que somos. Este eufemismo o esta indicación de cómo es la muerte, para el salmista se puede entender tanto en el sepulcro o en la desesperanza, donde todo se ve oscuro y sin salida. ¿Cuántas veces no hemos estado presentes ante una oscuridad absoluta, un túnel sin fin, y estamos en medio de esa realidad y no hay esperanza en nuestra vida? Vemos al rey David en el Salmo 69, 1 al 3. Les voy a leer cómo se ve un hombre que no tiene esperanza. Y dice así: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a mis abismos de agua y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Estamos en pleno proceso, mirando hacia los cielos y no hay respuesta. Vemos al rey David que estaba en ese proceso, en este salmo. Vemos al rey David en el Salmo 69, que está ahogado con tanto dolor y que sus ruegos, sus oraciones no son escuchadas. Él ve que Dios no toma en cuenta sus súplicas de desesperación. Su vida se está desmoronando en pensamientos y reflexiones. Cada uno de nosotros ha estado en esta misma situación muchas veces y podemos escuchar o hablar o externalizar una frase: oh Dios, ¿por qué no escuchas mis oraciones? Pido justicia, pido ayuda, pido sanidad, pido apoyo y no hay respuesta. Pero al ver el versículo 17, la palabra central que encontramos ahí es en hebreo y se lee Esri, que significa mi ayuda o mi auxilio. Pero no es un auxilio, una ayuda terrenal. Es una ayuda de Dios mismo. Es una ayuda divina,
y el mismo Dios se refiere a él, el Dios ayudador. El salmista ve en el Salmo 17, ¿qué pasa conmigo que estoy desfalleciendo? ¿Qué pasa si no me ayudara Jehová? Pronto moriría mi alma en silencio. En ese momento de desesperación, sin consuelo, sin ayuda, la ayuda humana ya no existe, ya no está. Se interpreta este versículo como una declaración gráfica de que el salmista estaba al borde de la destrucción. Mi alma está en silencio. En ese instante el salmista está abandonado de toda ayuda humana. Él declara que fue rescatado milagrosamente de la muerte cuando el mundo entero lo abandonó, lo que resalta aún más la bondad y la gracia de Dios. Esto ilustra una doctrina reformada muy importante, la total depravación del hombre. El hombre por sí solo es incapaz de resistir el mal o la muerte. Solo la elección incondicional de Dios y su gracia irresistible intervienen para salvar. Sin este aporte divino, nuestra alma desfallecería, no solo físicamente, sino espiritualmente. Vemos con claridad que Dios actúa soberanamente para rescatar ¿a quiénes? A sus elegidos. Hay una frase hermosa y dice así: Dios es nuestro único refugio y fortaleza del creyente. Hermano, no hay iglesia, no hay familia, no hay esposo más importante que nuestro Dios. Dios es nuestro único refugio y fortaleza para el que cree, para sus hijos, para los elegidos. Vamos a tener desilusiones en muchas áreas de nuestra vida, pero Dios es el único que estará, que ha estado, está y estará con nosotros. Es un Dios incondicional, porque a pesar de conocernos en lo más profundo de nuestro ser, igual murió en la cruz por cada uno de nosotros. En el versículo 18, cuando dice así: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. El salmista describe un momento de crisis, mi pie resbala, simbolizando inestabilidad, como un tropiezo al abismo. Que debe ser terrible eso, en una pendiente, tropezar y que no hay dónde sustentarse, dónde se agarra. Es como cuando se tiran los paracaidistas, que si no es por el paracaídas se mueren, pero imagínense, así es lo que está expresando el salmista. El salmista describe un momento de crisis, mi pie resbala, simbolizando inestabilidad, como un tropiezo al abismo, pero inmediatamente la misericordia de Dios lo sostiene. Las condiciones de tu vida, de mi vida, actualmente no son lo que no nos gustaría estar viviendo. Problemas de salud, problemas familiares, problemas económicos, problemas espirituales. Ni cualquiera de nosotros puede estar en esas condiciones. Pero les quiero decir algo. Dios tiene el control. Dios tiene el control. El domingo pasado lo vimos. Dios tiene el control. Dios es soberano, Dios eligió, Dios se manifestó, Dios está con esta iglesia, ha estado con esta iglesia y estará con esta iglesia. Y estará con cada uno de nosotros hasta que Él nos llame a su presencia o que Él vuelva a buscar a su iglesia. El salmista ve que al encomendar la bondad y poder de Dios, declara textualmente que no fue un peligro común del que fue rescatado, sino de la muerte presente. Declara claramente que si no es por Jehová, él desfallecería, moriría. Dios interviene cuando es desesperada y se ha perdido esperanza de la vida. ¿Se han dado cuenta que cuando ya no vemos ninguna salida, no vemos ningún atisbo, ninguna ayuda, ninguna mano que esté
atento a levantarte, aparece el Señor sustentándote. El Señor sustenta a su iglesia y también sustenta a sus hijos y sustenta a sus elegidos. No es casualidad que estemos acá. No es casualidad que el Señor nos haya llamado a esta iglesia. No es casualidad que el Señor hoy día escuchemos este mensaje. Vemos al apóstol Pablo en 2 Corintios 1:9 y dice así: pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, pero no para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En el Dios que hemos creído, resucita a los muertos. Eso éramos antes nosotros, muertos caminando. Y llegó la luz admirable, nos guió, nos llamó y nos sustentará todo este tiempo. Pablo habla de haber recibido la sentencia de muerte para confiar no en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. La misericordia de Dios no es una respuesta a los méritos de los creyentes. No hay ningún mérito que uno pueda hacer para buscar la misericordia del Señor, su respuesta. No hay nada que puedan hacer, hermano, que sea presbítero, diácono, que sea músico, que sea lo que sea, da lo mismo. No hay méritos. Todo Él lo pagó en la cruz. La misericordia de Dios no es una respuesta a los méritos del creyente, sino un acto soberano de su gracia. La imagen del pie que resbala simboliza algo que hoy día se olvida a la gente: la fragilidad humana y la desesperación de los humanos, de la humanidad en su conjunto. Pero la intervención divina asegura ¿qué? Estabilidad en los creyentes. Y ahí me voy al Salmo 42 y dice: y me sacó del foso de la desesperanza, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y afirmó mis pies. En el momento más angustiante de nuestra vida, en el momento más angustiante de nuestra realidad, el Señor atiende a sus hijos. Hemos visto situaciones muy difíciles. Hemos vivido situaciones difíciles. La pérdida de un hijo, enfermedades permanentes, situaciones complejas, economía, pérdida de bienes que son tan importantes muchas veces como una casa o alguna economía, algún negocio que se han desvanecido delante tuyo. Pero el Señor está ahí y ha estado y seguirá contigo. La debilidad humana es una oportunidad, ¿saben para qué? Para la gloria de Dios que brille a través de su ayuda divina. Eso ocurre en nuestra vida. A veces la dificultad es para que brille la gloria de Dios. La dificultad no es algo que esté el Dios empeñado en hacernos difícil nuestro momento, nuestra instancia en este existir. No, muchas veces esa dificultad, como dice la frase que acabo de decir de Spurgeon, es la oportunidad para que la gloria de Dios brille a través de su ayuda divina. ¿Esto sabe con qué encaja? Es la perseverancia de los santos. Dios no permite que sus elegidos caigan irremediablemente. Su gracia los sostiene irresistiblemente. Hermanos, su soberana gracia nos sostendrá. Su soberana gracia nos sostendrá. No hay nada más. Cantábamos recién, sublime gracia, maravillosa gracia. Hermanos, todas las dificultades que estamos pasando o hemos pasado o pasaremos en el futuro, Dios tiene el control de esa situación. Dios es soberano de eso, soberano de las cosas grandes, como decía al principio, como las cosas pequeñas. Él hará como Él le plazca en la vida de nosotros, en la vida de la iglesia. Debemos tener la confianza de que estamos a buen recaudo, estamos en un buen puerto. Él sostendrá cada uno de nosotros, nuestras necesidades económicas, espirituales, físicas, en todo su ámbito. Él sostendrá a su iglesia, sostendrá a la iglesia del Valle. Y hemos visto cómo la ha sostenido, con todas las dificultades que ha pasado esta iglesia,
con toda la incertidumbre muchas veces que hemos vivido. Él ha estado ahí, en medio de nosotros. En el Salmo 94, el versículo 19, dice así: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. La multitud de pensamientos se refiere a ansiedades y preocupaciones desmedidas que abruman tu alma, mi alma. ¿No ocurre eso cuando apagamos la luz y tenemos mucha dificultad? ¿Qué pasa con nuestra mente? Tratamos de solucionar el problema, por dónde vamos, qué hacemos, qué estructura hacemos, qué negocio hacemos, cómo hablamos con esta persona que tenemos problemas, cómo hablamos con nuestra esposa si hemos tenido dificultad o tenemos alguna diferencia, pelea o alguna circunstancia, o qué hacemos con nuestros familiares que no hablamos, o con las personas que no tenemos dificultad en el trabajo, vecinos. Al apagar la luz nos encontramos con nosotros mismos. ¿Y sabe quién nos habla siempre a nosotros? Nosotros. Pasamos siempre pensando cómo solucionamos, qué hacemos, cómo lo vemos. ¿Se han dado cuenta, no? ¿Quién nos habla más? Nosotros mismos nos hablamos más. Y nos entendemos. Que no nos respondamos, hay que tener cuidado si empezamos a hablar y respondernos cada uno. Ya, hay que tener cuidado ahí. Se puede ver que por pensamientos quiere decir pensamientos ansiosos y preocupaciones, que lo habrían abrumado si no hubiera recibido consuelo de lo alto. Porque dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi vida, mi alma. Dios interviene en proporción a la magnitud de las pruebas, ¿o no? Hemos visto cosas milagrosas que el Señor hace. Hemos visto que abre puertas que muchas veces estuvieron cerradas. Hemos visto que abre situaciones con familiares, con amigos. Hemos visto que abre el corazón del impenitente, del pecador, que no tenía esperanzas de acuerdo a los ojos humanos. Y el Señor estaba ahí. El Señor ha estado ahí. Dios interviene en proporción a la magnitud de las pruebas, ampliándonos su misericordia en nuestras angustias. Cada uno de nosotros hemos tenido miles de angustias, hermano. Miles de angustias. Podemos estar pasando hoy día muchas aflicciones, tanto de salud, tanto de familiares, tanto de económica. Pero hay alguien que tiene tal amor que no escatimó entregar a su Hijo por nosotros. Ese amor maravilloso que se manifiesta en esa cruz ensangrentada, que no pudiendo haber bajado, pero por amor a cada uno de nosotros, se mantuvo en la cruz. Esa cruz que nos avergüenza, esa cruz que no podemos mirarla con altivez, que no podemos mirarla diciendo yo merezco esto, lo que tengo, si no merecía eso cada uno de nosotros. Y podemos entender que si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sería de la vida de cada uno de nosotros? En el Salmo 4.1 dice, en la angustia me has aliviado. En el Salmo 118.5 dice, desde la angustia invoqué a Jehová y Él me respondió poniéndome en un lugar espacioso. Un lugar espacioso, un lugar grande, donde hay abrigo, cobijo, calor, amor, misericordia, su gracia irresistible que nos conmueve hasta lo más profundo. Nadie es digno, hermano, de ser su hijo. Nadie es digno de ser llamado hijo de Dios. Pero por los méritos de Jesucristo fuimos adoptados hijos. Cuando enfatizamos las aflicciones, vemos que se mezclan consuelos divinos
para evitar que seamos tragados por la calamidad. El Señor nunca va a permitir que seamos tragados por la calamidad. Él siempre llegará en el momento adecuado, perfecto. Cuando no veamos más esperanza, cuando no estemos ahogándonos, como decía el Salmo 69, nos ahogó tus aguas, mi voz se enronqueció, no podía hacer más, ya no tenía más que hablar, ya no podía orar más. Pero ahí llega el Señor. Ahí llega nuestro Señor. Nos toca, nos levanta, nos sana y nos da la confianza de que este único Dios verdadero ha puesto sus ojos sobre nosotros. En la teología reformada, esto subraya la soberanía de Dios en la providencia. Él no solo permite las pruebas y dificultades, sino que las usa para manifestar su gracia. ¿Saben para qué? Para deleitarnos, nuestra alma, con su favor maravilloso y que de ayuda a sus escogidos. Esto no es un consuelo genérico para todos, sino la obra del Espíritu Santo aplicando a la redención limitada de Cristo a los suyos. Hermanos, fuera de Cristo no hay consuelo, fuera de Cristo no hay alegría, fuera de Cristo no hay esperanza. Solo Cristo, y Cristo es nuestra única verdad, nuestra única esperanza, nuestro único consuelo, nuestro único anhelo. Hermanos, no nos vamos a llevar nada de esta tierra, ni una cosa, ni la ropa. Solo Cristo es nuestra esperanza en los momentos de dificultad, de alegría, de consuelo, de que no podamos hacer nada más, que ya nuestras fuerzas se acaben. Solo Cristo y Cristo es lo que nos debe mover. Somos ansiosos. ¿Sabe qué? Somos ansiosos. Queremos respuestas rápidas, como un delivery. Llamo y en 30 minutos quiero tener mi pizza calentita en mi plato. Si no llega en 30 minutos, no hay alguna empresa que dice no paga el costo del producto. Te dan una confianza de seguridad, en 30 minutos, tú, ¿cierto? La fe no es eso. Todo es rápido y con regalías si no se cumplen los plazos, ¿cierto? No cumplió el despacho del Jumbo, te llevan un regalo de cortesía para compensar los malos ratos, ¿cierto? Todo rápido. Hemos trasladado las prácticas del mercado a la vida cristiana. Queremos todo rápido. Señor, tengo este problema, termino la oración y tengo la cuenta con tantos millones de pesos. ¿Cierto? Nos gustaría. La enfermedad se fue también. El problema con mi hermana, con mi esposa, con mi hijo, se va. ¿Es así la vida real? ¿Cierto que no es así? No es así. No podemos trasladar prácticas del mercado a la vida cristiana. Eso no va a ocurrir nunca, hermano. Nunca. Que yo en 30 minutos, si es su voluntad, maravilloso se va a ocurrir. Pero si no es, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Vamos a decir, Dios no me quiere, no soy su hijo. No. El Señor responde y responderá nuestras oraciones en sus tiempos. El soberano Dios del universo, la suprema autoridad, el omnipotente y controlador de todo lo creado, el gobernante de las naciones y el controlador de todo lo pequeño también, en Él hemos creído. Él nos ha llamado. Solo en Él debemos poner nuestras esperanzas. En Él debemos poner nuestras esperanzas. Cuando se acaba todo, hermano, cuando ya no hay nada más que hacer, me quedan los últimos 1.000 pesos en el bolsillo, o ya tengo el último remedio que me está sosteniendo. La foto, por favor, perdón. De ahí le voy a explicar quién es esta persona. El último momento, ya no hay nada más que hacer.
La tormenta me sobrepasó, el tsunami me ahogó, el terremoto, se cayeron las paredes encima mío, estaba ahí a punto ya de fallecer. ¿Y qué dice el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué sigue? Cielo. Es un Dios chiquitito así el nuestro, ¿no? Es un Dios, una grutita en la esquina, un Dios pegado en una cruz, una virgencita, un Buda, un Alá. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué decía hermano Luis en la última parte? ¿Qué hizo? Que hizo los cielos y la tierra. El joven de la fotografía que tenemos acá, no sé si lo conocen, es muy conocido. ¿Lo conocen o no? No lo conocen. Yo tampoco lo conocía. Ahora lo conozco. ¿Ya? El joven de la fotografía se llama Adum, espero decirlo bien, Sam-on. No les suena para nada ese nombre, ¿cierto? No. Ya. El 23 de junio del 2018, 12 miembros de un equipo de fútbol del país de Tailandia, que se llamaban los Mupa o los jabalíes, de edades entre los 11 y los 17 años, fueron llevados por su entrenador a un enorme complejo turístico llamado Tan Luang. Espero también decirlo bien. En un gesto imprudente, dada la prohibición absoluta que este parque dice, de entrar durante los meses del monzón. El monzón es la época de más lluvia en este lugar, que es entre julio y noviembre. Las repentinas y violentas lluvias inundaron los ingresos, obligando al equipo a refugiarse en una gruta durante 9 días. Hay una película de esta situación. ¿Y saben qué? En esos 9 días, adivine qué tenían los niños. Nada. Sin víveres ni bienes de primera necesidad, sin abrigo. Imagínese usted estar en una cueva, todo inundado, y usted ahí, ¿había luz? ¿Cierto que no había luz? No se podían ver. ¿Había comida? Tampoco. ¿Había abrigo? No había nada. 9 días solo escuchando el mar. ¿Qué pasaría en nuestra vida si estuviéramos en esa circunstancia? Dios se olvidó de mí. Dios, ya no soy hijo, ¿cierto? De los 12 miembros del equipo, existe un niño de 14 años, Adum San-on, que cumplió una labor fundamental en el rescate de los 12 niños y su entrenador. Este grupo, casi todos profesaban la fe budista, pero existe Adum, que es de origen birmano, que es la historia. Él, en particular, es un niño que de Birmania o Myanmar era un refugiado en Tailandia y tenía una vida muy dura de su infancia y sus papás lo mandaron con un grupo a que fuera criado en Tailandia. Imagínense, pasó de la guerra y ocurrió esto a los 14 años. O sea, ¿qué más le puede pasar? ¿Ya? De esta historia no se escribió mucho. De él en particular. Se escribió de general de la tragedia de estos niños que se perdieron en esta cueva. Es la vida de este 12º niño que no tomó parte del noviciado budista. De los 12 niños que estuvieron ahí, 11 fueron internados en un templo budista para ser sacerdote al final. No todos fueron, eso sí, al final, pero este niño no. Es la identidad de una persona. Le decían el jabalí no budista o el único cristiano del grupo. Es la auténtica experiencia de fe en las dificultades aparentemente sin solución. 9 días sin escuchar nada, 9 días con desamparo, niñitos de entre 11 y 17 años. El entrenador tenía 25 años, todos eran muy jóvenes. Nadie había estado en esa circunstancia, no podían salir y el monzón dura 6 meses. O sea, el agua en algún momento iba a llenar esa cueva y iban a morir ahogados. Y la probabilidad de encontrarlo era casi 0. Es la auténtica experiencia de fe en las dificultades, aparentemente sin solución. Era el único
este niño que hablaba inglés y sirvió de traductor y guía en el proceso después de rescate. Adún tiene una historia muy trágica desde su niñez, pero, adivinen qué, fue apoyado por misioneros de un grupo cristiano que lo criaron en la fe cristiana. Él, a pesar de todas las dificultades, de todas las situaciones, escapar de una guerra, una racia que estaban haciendo con su pueblo, lo llevó a un lugar de Tailandia con unos misioneros cristianos, conoció la fe. Y en medio de la fe ocurrió esto también. Imagínense, tiene ¿cómo le diríamos? ¿Mala suerte? ¿Mala estrella? ¿Mala luz? No sé cómo le podemos decir. Y él, cuando le preguntaron, al salir, dice, no podía hacer nada por cambiar la situación. Lo único que podía hacer era orar. Hermano, en la circunstancia que estés viviendo, en la circunstancia que nos encontremos, no queda nada más, como decía el Salmo, levantar los ojos a los cielos y rogarle al Dios del universo que se apiade de ti, de mí, de nuestra iglesia. Para el chico de 14 años fue la fe en Cristo la que le salvó de la muerte. Hermano, la fe en Cristo, la fe solo en Cristo es la que nos sostiene. Hermanos, en un mundo de complejidades, ansiedades y resbalones permanentes, estos versos nos llaman a reconocer nuestra total dependencia en Dios. Si sientes que tu pie resbala en tentaciones o pruebas, clama a Jehová. Su misericordia te sustentará. En la multitud de tus pensamientos, preocupaciones por el futuro, el trabajo, la salud, busca sus consolaciones en la palabra de Dios y en las oraciones. Como cristianos, recordemos que Dios no nos dejará caer. Su gracia nos preservará hasta el fin. Tal como este jovencito que dice, su fe en Cristo los salvó de la muerte. No había luz, no había esperanza. No podían llegar. Si ven esa película, las personas que hicieron eso para poder llegar a donde estaban estos niños, 1000 personas tuvieron que participar en el rescate. Buzos de Estados Unidos, Inglaterra, un montón de gente tuvo que llegar para poder rescatarlo. Y para encontrar la cueva en particular, la probabilidad era bajísima, tendiente a 0. Hermano, aunque las probabilidades sean 0, tenemos el Dios del universo que está con nosotros. Había un hermano aquí que yo siempre me acuerdo de él. Decía, las matemáticas de Dios son distintas. Las matemáticas de Dios son distintas. La esperanza de Dios es distinta. La confianza en Dios es distinta. Este mundo da cualquier cosa menos la confianza en el Señor. Menos se preocupan de Él. ¿Estás abrumado? Recuerda, Dios interviene proporcionalmente a tus pruebas, deleitando tu alma con un gozo sobrenatural. ¿O no hemos sentido ese gozo? Y cuando miramos hacia atrás, ¿cómo pude soportar todo eso? ¿Sabes cómo podemos soportar todo eso que ocurre? Porque hemos confiado en el Dios del universo. No confía en tu fuerza, sino en la providencia soberana de Dios, en la soberanía absoluta de Dios. Lo que te está ocurriendo, lo que te ocurrió y lo que te ocurrirá en tu vida está en la soberana y voluntad perfecta de Dios. Este es un llamado a la confianza en el Dios soberano. En resumen, el Salmo 94, 17 al 19, analizado a la luz de la fe reformada,
nos enseña que sin Dios estamos perdidos en el silencio, pero su gracia nos rescata, sostiene y consuela. Su gracia nos rescata, sostiene y consuela. Nada más, hermano, nada más. Dios gobierna todo para el bien de sus elegidos. Que este sermón nos impulse a orar al Dios soberano que nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Oremos, hermano. Padre Celestial, nos acercamos a ti reconociendo que tú eres el Dios soberano sobre todo lo creado. En nuestra debilidad anhelamos tu fuerza y en nuestra confusión buscamos tu sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, según tu perfecta voluntad, que nos brindes tu ayuda soberana en esta situación. Sabemos que tus caminos son mucho mejores que los nuestros y que todo lo que sucede en nuestras vidas ocurre para tu mayor gloria. Ayúdanos a confiar plenamente en tu plan, a descansar en la seguridad que tú nos proteges y nos cuidas, y a permitir que tu paz guarde nuestros corazones y mentes. Que se haga tu voluntad, porque tú eres justo y fiel, Señor, en nuestras aflicciones. Sé nuestro auxilio, Señor. Amén.